Y bueno, supongo que esta semana también comienzan sus prácticas, así que les recomiendo también ver los videos que ya tenemos sobre, bueno, recomendaciones y demás para sus prácticas de laboratorio y también para el informe. Ok, bien, empecemos solamente la lectura. Basta, dice un estudiante, desea determinar el coeficiente. Esto es de coeficiente de fricción estática, tiene una S, aunque no se vea muy bien. Bueno, aquí también te mencionan de rozamiento estático entre dos materiales, bloque de madera, como se observa en la figura, y un plano inclinado a 30 grados. Para ello se usará 4 bloques, un dinamómetro, que es el de acá, una balanza y cuerdas ideales. Ya en segundo parcial van a ver por qué en esto les hice todo ideal. De cierta manera nos facilita un poco el proceso. Dice, es decir, en cada observación se coloca uno de los bloques sobre el plano y se utiliza el dinamómetro para medir la fuerza necesaria para que el bloque esté a punto de ascender sin llegar a moverse. Es decir, en el caso de que se vaya a mover, el movimiento sería hacia acá, dice a punto de ascender. Se registra la medición de fuerza, es decir, la fuerza externa que se está aplicando aquí, va a estar registrada con el dinamómetro, y la masa de cada bloque respectivamente. Ya, esto es importante. ¿Qué es lo que nos va a dar básicamente esta práctica? ¿Qué datos vamos a obtener de este experimento? La fuerza y la masa de cada bloque. Ya luego les enfatizo por qué señalo esto. ¿Ok? La primera parte dice, realiza un bosquejo del problema. Bueno, un DCL, ¿ya? En este de aquí pongo el plano inclinado e identifico las fuerzas. La primera fuerza que yo voy a poner siempre, siempre, es el peso, en dirección vertical hacia abajo, ¿ya? Las otras fuerzas que identifico, pues es la normal, perpendicular al plano, la fuerza externa que estoy provocando con mi mano y que es medida con el dinamómetro, y la fuerza de fricción máxima. ¿Por qué hice énfasis hace un rato que el movimiento iba a ser hacia acá? Porque, bueno, la fuerza de fricción es como que contraria al movimiento. Entonces, en este caso, está yendo hacia el lado de acá. Fuerza de fricción máxima. ¿Por qué es fricción máxima? Por justamente la parte escrita que dice aquí, que está a punto de ascender. Es decir, llegó al punto más alto, sin embargo, todavía no ha llegado a moverse. ¿Ya? Entonces, por eso es la fricción máxima. ¿Ok? Antes de seguir con las siguientes preguntas, y con las relaciones, tenemos que identificar cuál es nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Esto queda básicamente a criterio de cada uno. Sin embargo, obviamente hay recomendaciones para el que ustedes deben tomar. La principal recomendación es que escojan el sistema de referencia en el que ustedes tengan que descomponer la menor cantidad de fuerzas. En este caso, se tomó el de aquí, considerando positivo hacia allá, porque hacia allá va a ser, bueno, hipotéticamente sería nuestro movimiento en el caso de que exista. Positivo hacia arriba, por conveniencia, y si lo ven, no es el tradicional, está inclinado. ¿Por qué tomamos este es nuestro sistema de referencia? Porque si se dan cuenta, la única fuerza que tendríamos que descomponer aquí, ¿cuál es? El peso, que tendría dos componentes, ¿ok? Ya. El siguiente paso, por lo general cuando les dan estas cositas, antes de seguir con las siguientes preguntas, es básicamente continuar encontrando relaciones. En este caso, la típica suma de fuerzas tanto en Y como en X, ¿ya? Como el problema manifiesta que no se ha movido, es decir, no existe movimiento y es fricción estática, significa que nuestro sistema todavía está en equilibrio, ¿ya? Como está en equilibrio, igualamos a cero la suma de fuerzas. Comenzamos con las fuerzas en nuestro eje Y. Para esto, ¿cuáles tenemos? La normal, hacia arriba positiva por el sistema de referencia, y la componente del peso que tenemos aquí, la componente del peso, negativa hacia abajo, es igual a cero. De esto obtenemos que la normal es la masa del bloque
Gravedad seno del ángulo. Bueno, aquí por esta relación. ¿Cómo identifican si es que alguno tiene problemas con identificar dónde va el ángulo? Un consejo que en su momento nos dio nuestro profesor es encontrar, bueno, por el criterio de las perpendiculares, es decir, ¿cuál es una perpendicular, una línea perpendicular a esta? Sería esta de acá. ¿Cuál es una línea perpendicular a esta? Sería esta de acá. Entonces, entre estas dos va a estar nuestro ángulo, ¿ok? Ahora, bien, ¿qué más sigue? Déjame borrar esto por un momento. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Para ello, identificamos cuáles son las fuerzas que están afectando en nuestro eje X que hemos tomado. En este caso, las fuerzas tenemos fuerza externa hacia acá, la fricción máxima hacia acá, y tenemos también la componente del peso en este sentido, ¿ok? Bueno, y por nuestro sistema de referencia, consideramos cuáles son positivas. Positivas en este caso es la fuerza externa y negativa, pues, la fricción y la componente del peso. Para esto, lo que se usó aquí, esto de aquí, es básicamente esta relación de que la fricción máxima es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y si notan aquí, por eso es importante que acá hayamos encontrado también esta relación, ¿no? Porque esta relación es la que usamos más abajo, aquí, ¿ok? Bueno, seguimos. Bueno, las preguntas para después. Terminamos con la relación. Si notan aquí que podemos sacar un factor común m es la masa del bloque. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Algo que necesitan notar y que va a ser muy importante cuando hagan su elección y también los demás talleres, es que de cierta forma nosotros siempre tenemos que llegar a graficar. Vamos a tener que hacer una gráfica, ¿no? Entonces, para la gráfica, toda gráfica que ustedes pongan aquí, no sé si sea una línea, una parábola, X, no importa, en general en toda gráfica existe una ecuación, una relación, que nos dice cómo influye una variable en otra, ¿no? En este caso, esta de aquí es la ecuación de una recta, que es la que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Por qué la hemos anotado aquí? Porque queremos hacer como que una analogía, que ustedes intenten asimilar. Esta forma que tenemos aquí, se puede ver como esto de acá, ¿verdad? O sea, tenemos una fuerza, que en este caso podría ser la variable y, tenemos algo multiplicado a algo más, ¿no? Y sería básicamente esto, algo multiplicado a algo más. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esta relación? ¿Y por qué es importante también que acá adelante hayamos sacado este factor común? Por algo que les dije hace un rato. ¿Qué datos nosotros vamos a obtener de este experimento? Vamos a obtener datos de la fuerza externa y de la masa de cada bloque. Es decir, a pesar de que bueno, esto lo digo porque más adelante quizás en los demás talleres o en su lección se lo van a notar, más que encontrar una relación, siempre lo que te piden es una gráfica. Entonces, para la gráfica, por lo general, siempre les dan datos. Y aquí son los datos que nos están dando. O sea, si nosotros luego de hacer nuestro experimento, lo que vamos a obtener es una tablita, donde aquí está la fuerza y aquí está la masa. Entonces, yo ya simplemente con esto, sin haber hecho todo este análisis, que de pronto no sé cómo hacerlo, simplemente con esto, yo ya sé cómo graficarlo. O sea, yo ya voy a obtener una gráfica. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿yo qué podría hacer? Yo hago una gráfica así bonita, en el que aquí esté la fuerza y aquí esté de repente la masa de cada bloque, ¿no? Entonces, aquí voy a obtener una gráfica, ¿ok? Ahora, es importante que igual hayamos hecho todo este proceso porque lo van a notar con más claridad. ¿En qué sentido? Ok, ya sabemos que sea como sea, vamos a poder graficar. Pero ¿por qué es importante esta relación? Porque esta relación nos explica qué tipo de gráfica vamos a obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general las relaciones entre variables no siempre van a ser lineales, como aquí que utilizamos la ecuación de una recta. Pueden ser cuadráticas, cúbicas, hasta exponenciales, no sé.
Pero bueno, para este caso, sí, como se dan cuenta, nada está elevado al cuadrado, ni al cubo, ni nada por el estilo. Simplemente tenemos algo multiplicado a algo, que es lo que podemos hacer analogía con la ecuación de la recta, ¿ok? Entonces esta es la parte más importante. ¿Por qué de repente se preguntarán, ok, dirán de repente, y ve qué es la intersección con el eje? ¿Por qué no la estoy mencionando? ¿Por qué no está aquí? Porque por lo general no está explícitamente. Sin embargo, una vez que nosotros ya hagamos nuestra gráfica, la podemos obtener. De hecho, creo que en alguna ayudantía anterior que de repente ya está en el canal, sí mencionamos cómo obtener esto. Es bastante sencillo, pero bueno, no me quiero alargar mucho en eso en este caso. Ok. Esto de aquí les va a servir para responder las preguntas que ya más luego Matías va a revisar. ¿Ok? Ay, ok. Como se dan cuenta, una vez que hayamos hecho esta analogía, ustedes dirán, ok, entonces esta es la pendiente, ¿no? Es la pendiente. Esto de aquí va a representar la pendiente. ¿Por qué estoy, como les digo, por qué estoy tan segura de que esta va a representar la pendiente? Por la literatura. Porque acá me están diciendo básicamente los datos de qué variables me van a dar. Entonces, si estos datos yo ya los tengo, me queda entender que esto de acá va a ser la pendiente, que después me va a servir para encontrar mi variable objetivo, ¿ya? Eso es lo que se explica un poco más abajo. Como yo estos datos sí los voy a obtener de la gráfica, yo sí voy a, y ya sabemos que es lineal, yo sí voy a poder graficar, voy a tener una línea, una recta, y bueno, haciendo distintas estrategias, la típica de agarrar dos puntitos y calcular la pendiente, voy a obtener geométricamente el valor de la pendiente que posteriormente me va a servir para encontrar mi coeficiente de fricción máxima. Esto es porque aquí de esto despejamos que, ok, la pendiente es igual a lo de acá, que es lo que les acabé de mencionar. Y si nosotros despejamos de aquí el coeficiente de fricción máxima, nos queda esta relación, de la cual, una vez que nosotros hayamos hecho nuestra gráfica, conocemos la pendiente, la gravedad en este caso, como no es algo que nos interese conocer para este caso, ojo, la podemos tomar como una constante y bueno, conocemos su valor. Luego, coseno de 30 también es una constante y lo de acá abajo también. Entonces, todos son valores conocidos y de cierta forma ya encontramos lo que en este caso la literatura me pedía al principio, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático. ¿Ya? Bueno, ahí las siguientes preguntas, Matías va a ayudarles un poco y demás. Pero lo más importante era eso, cómo llegar a una relación. Y bueno, solo como para hacerles el spoiler, en los demás talleres y en la lección final, lo que le van a pedir básicamente a ustedes es que comprendan el fenómeno físico que se está haciendo y lleguen a una relación entre las variables. ¿Ok? Matías, si me ayudas con la siguiente parte. Bueno, Sí, hasta eso no sé si tengan alguna pregunta, pueden hacer la mano, escribirla en el chat o también abrir su micrófono. sí, se me escucha ahorita. Sí, sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Ya, ahorita voy a compartir, que literalmente es el mismo archivo. Ah, este- espérate, déjame abrir el Open Board. Ah, 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 ah. Ya. Ahí creo que se está viendo bien. ¿Sí? Confírmame eso. Bueno, creo que sí. Sí, sí se ve. Ahí ya. Ok, perfecto. Bueno, aquí como ya les explicó Mayra, como tal la expresión, esto era lo como que más complicado de entender, ¿no es verdad? Porque uno bien puede, esta parte tal vez, esto es un poco de las primeras semanas de clase o de nivelatorio, el pues poder calcular el coeficiente de fricción estática máximo. Eso es algo que nosotros podemos hacer y creo que es algo que a lo mejor la mayoría
sí pudo comprender y hasta ahí se quedó, porque es lo que uno sabe hasta ahora, ¿no? Lo nuevo, como les explicó Mayra, es lo que nos dice el ejercicio como tal. Siempre tenemos que ver en este tipo de problemas que siempre nos van a pedir una gráfica, siempre, sí o sí, para nosotros poder analizar el fenómeno del experimento con las variables que nosotros vayamos a obtener en cada una de las observaciones. Porque como mismo nos dice, se registra. Es decir, que estos datos ustedes, imagínense que están aquí en el laboratorio y ustedes van a medir la fuerza y la masa. Si se dan cuenta, bueno, aquí al menos, bueno, no se nota tanto que las masas son un poco diferentes, ¿ya? Pero cada una tiene su valor. Por ejemplo, imaginemos que este tiene 2 gramos, esta 4 gramos y así sucesivamente, ¿ya? Y la fuerza ustedes ya la obtienen mediante el dispositivo, el dinamómetro. Entonces ustedes van a tener una tabla de datos, ¿sí o no? O sea, es como que ustedes aquí tengan una tabla de observaciones, observación 1, 2, 3. ¿Ya? Y aquí ustedes tengan la fuerza y la masa, y ustedes aquí vayan anotando tanto el valor como la incertidumbre y la unidad, como tal, así, en cada una de estas. ¿Ya? Esto es importante decirlo, porque bueno, en otras ayudantías se ha explicado también la importancia de la estructura que les estoy dando. Ya mismito lo voy a explicar más a detalle porque hay una pregunta que hace mención a eso, ¿ya? Pero básicamente eso es lo que ustedes tienen que ver en este tipo de problemas en los que ustedes le están dando pues un ejercicio, como si fuera un ejercicio de FM, como si fuera el teórico. Pero aquí a nosotros, además del análisis que hicimos primero, es encontrar una relación, ¿ya? Por lo general a ustedes en la lección les van a dar una tabla así, ya les van a dar una tabla así con los datos, tanto, no sé, de la fuerza, la masa o de las variables que intervengan, y ustedes tienen que encontrar la relación y con la relación, pues, ustedes tienen que armar una gráfica, básicamente. ¿Ya? Y pues, bueno, la siguiente pregunta, bueno, aquí el bosquejo ya está más que claro. Creo que hasta aquí es el bosquejo, por eso es que aquí solamente coloqué el tema de la resolución por primera ley de Newton. Ya, Disculpa, Matías. bosquejo del problema. Ya, bosquejo del problema. Ahora, la siguiente es... Disculpa, Matías. Matías, Matías. ¿Quieres decir algo? Ya, una acotación que me di cuenta cuando se estaba explicando lo del ángulo, es que, bueno, al parecer hubo error de tipeo y en la sumatoria de fuerzas en Y y en X, en un lado está seno, en el otro coseno. Bueno, es al revés, niños, es al revés. Al revés. Sí, es al revés. Esa cosa. No sabemos aplicar ángulos, muchachos. Pero bueno, yo sí. Como Podemos- tengan cuidado. Pero si es al revés, por la cuestión de que les dije dónde está ubicado el ángulo, bueno, ya. La fuerza, perdón, el peso en X está como que opuesto, opuesto al ángulo, entonces cuando es opuesto se utiliza seno, ¿no? Ya pues, eso. Pero el resto de la relación está correcta. Tengan mucho cuidado cuando se trata de ángulos, que van a verlo. Creo que más, si no estoy mal, en más segundo parcial, ¿verdad? Con, con equilibrio. Sí. Sí. A ver. Y después corregimos eso. Igual esto, el ángulo sí puede obviamente afectar, pero no es el análisis. Igual ahí ya mismo cuando les pasemos el documento, ahí lo corregimos. Lo importante es saber esto, analizarlo bien y luego pues obtener la relación como tal. Entonces, como tal, nos dice la pregunta, ¿cuál es la variable de interés para los estudiantes que pretenden el experimento? Bueno, aquí mismo nos está diciendo la literatura. Nos está diciendo aquí qué cosa. Dice, un estudiante desea determinar el coeficiente de fricción. Básicamente nos están ahí diciendo qué es lo que nosotros tenemos como objetivo de la práctica. En este caso es obtener el coeficiente de fricción estático. Entonces aquí es lógico que pongamos cuál es la variable de interés. Ya, esta es pregunta sencillita. Ahora, nos dice, establezca un modelo matemático que explique el fenómeno físico asociado al experimento. Aquí, bueno, uno suele, decir, ¿y esto de acá qué es? Modelo matemático.
en la vida he escuchado eso, o que explica un fenómeno físico, pero es básicamente lo que hemos realizado. El modelo matemático para nosotros relacionar dos variables, que ya la hemos visto y que ahorita explicamos, es mediante una gráfica. En este caso mismo nos dicen, se registran datos de fuerza y de masa. Entonces, como así mismo explicó Mayra, la relación que nosotros podemos hacer para identificar, pues, cuál es la relación entre la variable dependiente y la variable independiente, en este caso sería la fuerza externa versus la masa del bloque. Esos son datos que nosotros nos dan. Y por la tendencia que nosotros calculamos, bueno, no calculamos, determinamos acá, es una relación lineal. Si nos damos cuenta, la fuerza externa, como mismo dijimos, es la variable dependiente. Es decir, que va a depender de qué valor va a tener la masa del bloque y aquí mismo un valor que aún no conocemos como tal. ¿Ya? Que sería algo como el estilo. Vamos por otro color. Que sería algo como el estilo, ¿verdad? Y nosotros podemos calcular la pendiente, pues simplemente como dijimos, con la fórmula de toda la vida, ¿verdad? Eso quería mencionarles porque todo esto de acá es el modelo matemático. Todo esto que estamos haciendo. La relación entre la ecuación que obtuvimos aquí, que es fuerza externa, es igual a toda esta expresión de aquí, que esto sería básicamente pues, la pendiente, como les dijo Mayra, y la variable independiente, que en este caso es la masa del bloque. Y como les dije, nosotros podemos relacionar, ok, estos datos ya los tengo. Tengo la observación 1, 2, 3. Estos básicamente son puntos, ¿ya? Puntos. Yo tengo la fuerza vale esto, la masa vale esto. Entonces yo simplemente voy armando. Un puntito acá, imaginemos acá, otro puntito acá, otro puntito acá, no sé. ¿Ya? Así nosotros vamos armando la gráfica, ¿no es verdad? Y hacemos una linealización, es decir, hacemos una línea por donde pase casi, no es necesario el mayor número de puntos, ¿ya? Para no cometer tanto error, ¿ya? Esa es la relación, pues, matemática que vemos aquí. En este caso, es la ecuación de una recta. Y asimismo, el valor de B, como les dijo, simplemente nosotros ya teniendo pues el valor de la fuerza, imaginemos que tenemos el punto 1, que la fuerza, no sé, imaginemos que la masa vale 2 gramos y la fuerza vale 100 newtons. Estoy exagerando, la verdad. Estoy exagerando. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Reemplazamos, ya está. O sea, simplemente aquí, ¿cuánto era la fuerza externa? Es igual a 100. Y acá tenemos toda esta expresión bien fea, ¿ya? Y esto lo multiplicamos por 2 porque es la masa del bloque, ¿ya? Claro está, y si se dan cuenta, bueno, aquí me faltó ponerle el más b, porque aquí con esto se calcula el corte. Si se dan cuenta, aún me falta a mí encontrar el coeficiente de fricción estático. Entonces, como aquí, bueno, yo recalco esto porque es importante que les quede claro cuál es la relación o el modelo matemático que explique esto, ¿ya? Porque, como les dijo Mayra, no siempre se va a cumplir esta expresión. Por ejemplo, bueno, me estoy un poco adelantando, pero en la práctica de caída libre, a ustedes ya les dan pues una expresión matemática que relaciona la altura, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es una expresión muy reducida de un poco las ecuaciones de caída libre de nivelatorio, donde teníamos otras cositas que podíamos decir, no lo sé, y final menos y inicial, a veces lo representábamos con la altura, ¿no es verdad? Pero aquí estamos asumiendo que, pues, por lo general, la posición inicial es el cero. Ya depende de cómo ustedes hagan la práctica, que por lo general es así. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, esta expresión de aquí, para poder hacer el modelo matemático, nosotros no podemos decir que esta ecuación va a ser lo mismo que esto, o una analogía. Porque aquí tenemos ya un término al cuadrado, en este caso. Entonces, este tipo de análisis nos serviría.
además hay que ver la gráfica. Si nos damos cuenta, la gráfica podría ser algo de este estilo, tal vez. Me estoy inventando. Acá está la altura, acá está el tiempo. ¿Ya? Si ven que está como si fuera una parábola, ¿no es verdad? Aquí no analizamos el rango donde el tiempo es negativo, porque eso, pues, tal no existe. ¿Ya? Entonces, por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto. Siempre tienen que realizar o verificar la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, en su práctica, pues, en este tipo de casos, aplicamos ciertas cositas para que, o en este caso, no ciertas cositas, logaritmos. Logaritmos para poder finalizarla, ¿ya? Pero ahí interviene algunos conceptos que ya están dichos en otras clases, ¿ya? Y bueno, al final quiero mencionar también eso, cómo cambia, en este caso, cómo calcular una pendiente aquí, todo tranquila, porque la fórmula de la pendiente va a cambiar pues, aquí en milimetrada, por así decirlo, que en una gráfica log-log. Además que va a depender bastante de qué les estén pidiendo a ustedes. Es muy interesante, ¿ya? Porque aquí en este caso, ¿qué les están pidiendo a ustedes? ¿Qué cosa? El coeficiente de fricción estático. ¿Dónde está? Aquí está el coeficiente mu sub s. ¿Ya? Como ustedes le estaban pidiendo eso, pudimos encontrar una relación de manera lineal, ¿de acuerdo? Podemos encontrarlo. Pero, ¿qué pasaría si a mí me están pidiendo otra cosa? Totalmente diferente, que en este caso no aplica. Totalmente diferente y que ahí sí intervenga algo como esto. Entonces ya no podemos hacer el mismo análisis. Tenemos que hacer un paso tal vez de logaritmo o de hacer otro artificio para poder linealizar la gráfica, que es algo que luego mencionaré. Ya, hasta ahora todo está quedando claro. Yo sé que es mucho contenido, la verdad, y que ya pronto podrán entenderlo más viendo los demás videos, ¿ya? Como el de caída libre y velocidad instantánea, ya que esos están en el canal, ¿ya? Entonces, esa es la parte del modelo matemático. Todo esto aquí, todo lo que está aquí, la analogía entre la ecuación que vamos a armar con leyes de Newton y la ecuación de la recta, ese es el modelo matemático como tal, ¿ya? Ahora bien, nos están preguntando aquí, según el modelo matemático que usted planteó, ¿cuáles son todas las variables involucradas en su modelo matemático? Bueno, aquí todas las variables, como nos damos cuenta, ¿cuáles son? La fuerza externa. La fuerza externa es la variable dependiente, ¿ya? La masa del bloque, en este caso, ¿cuál es? La variable independiente, ¿ya? Y aquí, bueno, yo quise mencionar que también aquí interviene lo que es el coeficiente de fricción estático, porque no es una constante como tal. No pusimos aquí la gravedad, bueno, aquí yo solo lo mencioné, la constante a mencionar la gravedad o el seno, ¿ya? Pero aquí nos están preguntando variables. Esto solo lo hice como para referenciar, por si acaso. No es necesario que lo pongan. Esto no es necesario que lo pongan, porque solo te piden variables, no constantes. Entonces, una de las variables aquí es el coeficiente de fricción estático, ¿ya? Que aquí, mediante la gráfica, nosotros ponemos los puntitos, 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 podemos calcularlo, ¿ya? Podemos calcular la pendiente. Y con la pendiente podemos calcular el coeficiente de fricción, ¿ya? Entonces, por eso es que también puso una variable involucrada aquí. Ya saben, fuerza externa, variable dependiente, masa del bloque, variable independiente, y el coeficiente de fricción estático que involucra dentro de la pendiente. ¿Ya? Ese es nuestro modelo que nosotros acá acabamos de armar. Ahora nos dicen, de las variables identificadas en el punto 4, ¿cuáles se midieron directamente en el experimento?
Entonces, aquí interviene algo de la primera clase. Cuando nosotros nos están diciendo que se midió directamente en un experimento, lo que nos están preguntando es, oye, ñaño, dime, pues, cuáles son tus mediciones, pues, directas o las mediciones indirectas. Implícitamente está, ¿ya? Implícitamente. En este caso, ¿cuáles nos están refiriendo? ¿Cuáles se midieron directamente? O sea, son las mediciones directas. Y nosotros ya sabemos que las mediciones directas son aquellas, pues, mediciones que podemos encontrar por medio de aparatos. En este caso, calculamos nosotros la fuerza con este aparato de aquí, que es el dinamómetro. En otra práctica, la fuerza no la calculamos como tal con un aparato, ¿ya? Con un dinamómetro, perdón. Y nosotros tenemos que usar una serie de operaciones para encontrar cuánto valdría la fuerza, ¿ya? Pero en este caso es una medición directa, porque ya no nos está dando el aparato, nos dicen que, no lo sé, eso mide 100 newton, eso mide 200 newton, me estoy exagerando, ¿ya? Pero ya nos dan valores, ¿ya? Y con eso, con el valor, nosotros ya podemos, pues, eh, encontrar también, si es una medición directa, toda medición, ¿qué tiene siempre? Una incertidumbre. Eso sí, va de cabeza, ya sea medición directa o indirecta. Eso es mucho ojo, es muy importante, ¿ya? En este caso, las variables identificadas, la fuerza externa con el dinamómetro. El dinamómetro, por lo que sé, sería, no hemos interactuado con eso en las prácticas, yo creo, asumiría que es analógico. Analógico. Asumiría que es analógico. O no. Depende, no lo he visto, la verdad. Si tienen unas rayitas, eso sí tienen que identificar. Si el aparatito, ustedes ven que tiene así como rayitas y aquí tienen como valores, ya, a ver, está feo. No sé. Ya como que tienen valores así, no sé, como 100, 200, me estoy inventando, y el valor está como por acá, no lo sé. O sea, ese tipo de aparatos son analógicos, ¿ya? Pero puede ser acá tanto analógico o digital, ¿ya? Donde el digital, eso se nota, ¿ya? El digital te da directamente la respuesta, te lo dice acá, así, tal cual te dice 100 Newton, así. No tienes que estar ahí viendo si hay unas rayitas, ¿ya? Esto se entiende más, o yo lo entendí más, por ejemplo, con los relojes. ¿Recuerdas que hay relojes así, de este estilo, que tienen varias rayitas? ¿Ya? Y hay otros relojes que ya son así, ya te dice la hora. Entonces, esto de acá es el analógico y esto de acá es el digital, ¿ya? ¿Y por qué hago mención a esto? Bueno, en la primera clase también se dijo. eh, la incertidumbre de una medición que se hace en un dispositivo analógico o digital varía, ¿de acuerdo? Varía. Ustedes pueden revisarlo en la primera clase sin ningún tipo de problemas, pero tampoco me quiero extender en esto porque ya lo explicamos. Pero ustedes pueden revisarlo en el canal sin ningún tipo de problema. Entonces, por eso es que en la masa del bloque yo especifique aquí que se usa una balanza como de este estilo, no sé, de este estilo, donde aquí está una serie de cositas aquí. Y aquí tú pones el bloque, básicamente. Está feo, pero bueno. Imagínense que este es el bloque y aquí está, pusieron el bloque sobre la balanza, ya. Entonces, y este de aquí, por ejemplo, es una balanza digital. Balanza digital. Una balanza analógica es de estas que están en los mercados, que ahorita no me acuerdo cómo dibujarlo, pero básicamente ustedes ponen aquí el bloque, es algo así, ya. No me acuerdo cómo era, pero ustedes identifiquen esta acá. A que ustedes ya les da el valor de la masa, ya se las da acá abajo. Acá abajito ya se las da. En cambio acá tienen que pesarlo
y aquí creo que se determina unas rayitas acá, no me acuerdo cómo funcionaba, pero en las prácticas esta de acá nunca la van a usar, la verdad. Eso es un hecho. Solo van a usar la balanza digital por si acaso. ¿Ya? Solo es para que puedan entender la diferencia. ¿Ya? Ahora, ¿existe una variable en el modelo planteado de la cual no se han realizado mediciones? Sí, sí, hay una, que en este caso es el coeficiente de fricción estático. Si nos damos cuenta, bueno, aquí también podemos decir que acá no se hizo medición de la normal, no se hizo medición de la gravedad. Bueno, aquí la gravedad es una constante que estamos asumiendo en este caso, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la normal no se hizo ninguna medición. Pero, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando cuáles variables del modelo. En el modelo acá está normal o algo. Bueno, lo descompusimos, sí. Pero aquí está en el modelo algo de normal. No. En el modelo solamente, ¿qué está? Está la fuerza que ya tenemos, que la pudimos medir, perdón. La masa también pudimos medir. ¿Ya? La gravedad es constante, los ángulos también son constantes, y lo único que no podemos medir como tal es el coeficiente de, de fricción. Ustedes dirán, pero bueno, acá tampoco pudimos medir la pendiente. Sí, sí, es verdad, pero la pendiente como tal es más de un análisis gráfico como tal, ¿ya? No es una variable que está, está dentro de nuestro análisis, pero que no es tan relevante o que se la puede calcular, pero lo que realmente nos interesa es esto de aquí, el coeficiente de fricción. ¿Ya? En los reportes les va a importar tanto la pendiente como el coeficiente, bueno, en este caso el coeficiente o la variable que ustedes quieran calcular. ¿Ya? En el reporte ustedes tienen que ver todo, todo, todo. A ver, entonces, a ver, eso como tal. Ya. Un ratito. Ya, entonces, como les iba diciendo, como nuestra respuesta fue sí, en este caso es el coeficiente de fricción, ¿cómo solucionaría este inconveniente para que el modelo matemático sea funcional? Para que sea funcional, pues básicamente es lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Es lo que nosotros hicimos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos acá? La manera para poder calcular el coeficiente de fricción, ¿cuál es? A partir de la pendiente, igualando que toda esta expresión de acá es la pendiente y despejando obtenemos el coeficiente de fricción. Y con eso ya solventamos el problema, porque esta es realmente nuestra verdadera incógnita, porque no sabemos cuánto vale. Es nuestra variable objetivo. Entonces, por eso es que yo puse como pasos. Para obtener el valor se hará una gráfica de fuerza externa versus la masa del bloque, acá, lo que acá les indiqué. Se hace la gráfica, ¿ya? Ahora, donde el valor de la pendiente nos ayudará a calcular el valor del coeficiente. Ya, acá está. ¿Sí? Que primero se tiene que tener los datos, la gráfica, y de la gráfica, pues obtener la pendiente, y con la pendiente, pues obtendríamos la variable deseada. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, esto yo lo agregué, no lo hice, pero la incertidumbre, toda medición tiene incertidumbre, se la puede calcular con propagación de error. Es decir, en este caso, simplemente necesitaría la incertidumbre de ¿qué? ¿Cuál es la única variable? O una variable, por así decirlo, la pendiente. Lo demás es constante. Quiere decir que básicamente algo así, lo estoy resumiendo mucho, ya, lo estoy resumiendo mucho, pero algo así sería la incertidumbre del coeficiente. Obviamente falta algunas cositas importantes, ¿ya? Pero es solo como que para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Cómo calcular la incertidumbre del coeficiente de fricción, ¿ya? Ustedes igual pueden revisar cómo se hacía propagación de errores con el primer video, si no estoy mal, ¿ya? Cómo se hace propagación de errores, ya que con eso se calcula la incertidumbre del coeficiente de fricción, ¿ya?
Entonces, con esto estaría la pregunta 6. Y creo que ya la última dice, ¿qué relación matemática, lineal, exponencial, etcétera, existe entre cada una de las variables? Bueno, aquí existe una relación lineal entre la fuerza externa y la masa del bloque. Como nosotros explicamos, la relación es de la forma y igual a mx más b, en donde la gráfica va a tener un comportamiento de este estilo. Es verdad, la masa del bloque, fuerza externa, y va a tener una pendiente tal que así, que vamos a poner sobre. Entonces, aunque bueno, miren, aquí no, hoy se me borró. Aquí no es necesario poner la parte de abajo, o sea, estos ejes acá que son negativos, porque por lo general no trabajamos con eso. Eso es la parte positiva de aquí, el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, este es la relación matemática que existe. ¿Ya? Es decir, el nombre de esta gráfica o de esta relación, ¿qué sería? Fuerza externa versus masa del bloque. ¿Ya? Fuerza externa versus masa del bloque. Donde la relación aquí sería, bueno, fuerza externa va a ser igual a m por la masa del bloque. ¿Ya? Donde aquí al principio no tomamos en cuenta el corte, esto no, todavía no. ¿Ya? Entonces aquí está un valor dependiente que nosotros no sabemos cuál es. Y es algo que ya nosotros descubrimos acá, ¿es verdad? ¿Cuánto vale la pendiente? Pero la verdadera forma de encontrar o de determinar qué relación tiene aquí es viendo la variable dependiente y la independiente. A ver, la fuerza está elevada al cuadrado, no, ¿verdad? O por ejemplo, me estoy inventando. O por lo general, la variable independiente. La masa está elevada al cuadrado, está elevada al cubo, o tiene un exponente n, no, ¿verdad? Cuando yo no veo ningún exponente en ninguna de estas variables que sean de relevancia, ojo, imagínense que por azar es el destino, imagínense que que el valor de la pendiente este es imposible, ¿no? Pero me estoy inventando que dentro de la pendiente hay algo elevado al cuadrado. Y ustedes digan, ah, no, mira, como está algo elevado al cuadrado, entonces no es lineal. Y eso es falso. Lo que a nosotros solo nos interesa es que la variable dependiente y la variable independiente, ver qué término está elevado a un valor exponencial, o sea, exponente, un valor n. En este caso, n cuánto valdría? N sería 1. Y si n vale 1, esto de acá es una recta. Y la podemos graficar con papel milimetrado. ¿Ya? Y esto, justo en nuestro taller, nos salió esto. ¿Ya? O también, por ejemplo, para que les quede más claro, en la práctica según la ley de Newton, está esto de fuerza también. Fuerza externa es igual a masa por aceleración. Esto por lo general es la fuerza neta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta expresión tiene similitud, ¿verdad? Tiene similitud con la forma y es igual a mx más b. No importa que la aceleración, no lo sé, esté en metros sobre segundos al cuadrado, y como esto está al cuadrado, pues la aceleración va a provocar una tendencia exponencial, cuadrática, y no necesariamente. ¿Por qué? La fuerza, ¿en qué grado está? Está en n igual a 1, y la aceleración, ¿en qué grado está? Está en n igual a 1. Entonces, asimismo, obtuviéramos ¿qué cosa? Fuerza, aceleración. ¿Y la pendiente cuál sería? La masa. ¿Ya? Para que les quede mucho más claro el concepto de las gráficas como tal. ¿Ya? Eso sería la relación matemática que existe. ¿Ya? Aquí ya demostramos la relación lineal que hay. ¿Ya? Aquí. Esta es la relación lineal. La relación entre la ecuación, la forma de la recta y la gráfica.
Esa es la relación que existe en las variables, ¿ya? Dice que existen cada una de las variables. Estas son las variables más importantes y relevantes. Ya, las otras, la verdad que no me importa, porque no es de análisis en este caso, ¿ya? Entonces, ese sería el asunto, ¿ya? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿No? A ver, pregunten, chicos, cualquier duda que tengan, porque, bueno, supongo yo que les van a hacer preguntas el día de que tengan su taller para práctica y no se van a quedar ahí como cri cri. Van a decir, no, no, yo vi la ayudantía que dijo esto y ya está. Porque es importante que esto les quede claro, ¿ya? Aunque bueno, algo que ya para terminar, quería yo decirles, o enseñarles más que todo, es que no siempre, como acá yo quería decirles con la caída libre, no siempre ustedes van a tener una relación lineal. Pueden tener una relación exponencial, por ejemplo. Pero para nosotros determinar, esto yo me estoy adelantando porque hay talleres que han hecho esto, les han explicado y han tenido que hacer todo el taller en base a una gráfica log-log. Entonces, para nosotros saber si tenemos que usar un papel log-log, tenemos que identificar la variable objetivo. Es lo que yo siempre hago, la variable objetivo. Por ejemplo, en caída libre, tenemos que h es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya. Y nos están preguntando, en la caída libre nos dicen, calcule cuál es el valor aproximado de n. ¿Cuánto es el valor de n? En este caso n es el exponente. Nosotros sabemos que en este caso n estaría aproximado a ser 2, ¿verdad? Pero nosotros, en este caso, ¿qué hacemos para poder encontrar ese valor? Es lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos coger y decir, bueno, la pendiente va a ser y igual a mx más b. No podemos hacer eso, ¿no es verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es un proceso logarítmico. Aplicamos logaritmos. Logaritmo de h va a ser igual al logaritmo de un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Aplicando propiedades del logaritmo, estoy multiplicando, ¿qué va a pasar? Se va a separar en una suma, ¿no es verdad? Me va a quedar el logaritmo de t cuadrado más el logaritmo de un medio de la gravedad, ¿verdad? Por propiedades de los logaritmos, ¿qué pasa con un exponente? Baja. El logaritmo de h va a ser igual a 2 veces o 2 por el logaritmo de t más el logaritmo de un medio de la gravedad. Ahora, ¿qué se les hace similitud? Si ven que hay una similitud con la fórmula, por así decirlo, de la recta, ¿no es verdad? Solo que si nos damos cuenta, aquí, aquí, simplemente ¿qué pasó? Obviamente esto no, solo estoy haciendo como analogía, por ejemplo. ¿Ya? Si se dan cuenta, pudimos transformar una expresión cuadrática a una expresión con logaritmo. En este caso, no quiero borrar. En este caso, 2, ¿quién sería 2 en este caso? Nuestra pendiente, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente, que es t, el tiempo. ¿Ya? Entonces el valor que está multiplicando a la variable independiente, que es t, es el valor de 2. Solo que pues en caída libre nosotros no vamos a poner como tal 2, sino que queremos una aproximación de 2. Entonces podemos ponerle m o le podemos poner n de exponente, por ejemplo. Entonces yo sé que la pendiente
va a ser igual a el exponente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, si yo grafico en log-log, aquí está el tiempo, aquí está la altura. Si yo grafico aquí en log-log, lo que yo obtenga de pendiente va a ser ¿qué cosa? El exponente n, que va a estar tendiéndome casi al valor de 2. ¿Sí o no? ¿Y por qué nosotros hicimos todo este proceso de aquí? ¿Por qué nosotros hicimos esto? No olvidemos. ¿Cuál es nuestra variable objetivo? El exponente. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos encontrar la manera de calcular este exponente que aproximadamente sería 2? Con logaritmos. ¿Ya? Con logaritmos. Aquí algo muy importante que creo que les va a servir mucho, que por lo general, las variables objetivas las pueden calcular con la pendiente. A veces puede ser que en este caso, ¿qué pasó? El valor o la variable objetivo es igual a la pendiente. Habrá casos en los que no, en los que la variable objetivo sea por medio de una expresión, no sé, 5m menos n, y tengas que tú despejar acá, y mediante el valor de la pendiente tú encuentres la variable objetivo. ¿Ya? Por O eso, también puede ser con el intercepto con el eje vertical. Por ejemplo, eso es cuando se va a velocidad instantánea. Sí, en ese de ahí. En uno de sus experimentos van a tener que encontrarlo mediante el intercepto. exacto, también, ahí ese es un caso re específico, pero es cierto. ¿Ya? Eso igual también creo que también está explicado en el video de velocidad instantánea, creo, no me acuerdo. Creo que sí. ¿Ya? Pero por lo general, por eso digo, por lo general. Y eso ustedes también lo verán en su lección, que siempre que ustedes quieren calcular algo que se les está pidiendo, sí o sí tienen que de una decir, ok, pendientes. ¿Cómo yo calculo la pendiente? ¿Qué yo voy a obtener como pendiente? Porque, ¿qué pasaría? Y aquí viene la pregunta. ¿Qué pasaría si yo quería calcular otra cosa, ya con esta expresión? No puedo calcular alguna pendiente aquí, porque es un término o una expresión al cuadrado. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar, por ejemplo, que ya pasó en una lección, si en lugar de, ok, no, yo tengo esta fórmula de aquí, vamos, yo tengo esta misma expresión de aquí, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero aquí no me están pidiendo encontrar el valor de n, que aproximadamente es 2. No me están preguntando eso. Me están preguntando cuánto sería el valor de la gravedad, el valor experimental de la gravedad. ¿Cuánto sería el valor? Y nosotros decimos, chuzo, ¿cómo hacemos eso? Si nosotros queremos encontrar el valor experimental de la gravedad, nosotros no podemos decir, ah, bueno, esto de acá, ojo, de una, podemos decir, ah, ya, esto de acá es la pendiente. Ojo, no hay que apresurarnos. Si bien un medio de la gravedad está multiplicando el tiempo al cuadrado, recordemos que esta expresión no es lineal. No es lineal, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Hacemos logaritmos. Y vemos aquí, ¿qué expresión yo tengo acá? Logaritmo de y por n, donde n es la pendiente, por el logaritmo de x más el logaritmo de b, donde el logaritmo de b es un medio de la gravedad. Entonces yo podría usar esta expresión de aquí para despejar y encontrar el valor de la gravedad. Pero si se dan cuenta que es algo muy complicado, o sea, sí
no es tan complicado, no es imposible. Pero hacer esto en la lección les va a quitar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, o sea, usted de nada les va a servir, bueno, sí les va a servir de algo. La pendiente, pues tienen que calcularla así y van a tener que hacer todo un despeje para calcular qué cosa, la gravedad recién. Y con esto ustedes van a gastar tiempo. Ustedes tienen que calcular la pendiente, despejar todo, encontrar una ecuación y ya se habrán pedido, no sé, unos 10, 15 minutos. Entonces, para nosotros optimizar el tiempo y verdaderamente encontrar una expresión que sí me ayude a encontrar lo que me están pidiendo, que en este caso, ¿qué es la variable objetivo? La gravedad, ¿verdad? La gravedad experimental. Porque, ¿qué pasaba acá? Yo para encontrar la gravedad experimental tenía que haber despejado esto. Tenía que haber dicho, ok, n por el logaritmo de t, ¿ya? Esto va a ser igual a el logaritmo de 1/2 de g, ¿ya? Como está aquí. Y esto, como es base, esto no se ve, es base 10, lo elevo a la 10 y me quedaría 10 al logaritmo de h menos n por el logaritmo de t, y esto va a ser igual a 1/2 de la gravedad. Despejando, la gravedad va a ser 2 veces 10 el logaritmo, perdón, va a ser más chiquito, 2 veces 10 por el logaritmo de la altura menos n, perdón, n por el logaritmo del tiempo. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos que reemplazar un valor de altura, encontrar la pendiente, reemplazar un valor de tiempo. ¿Cuántos datos yo necesito? Necesito 3 datazos para calcular recién la gravedad experimental. Ahora imagínense calcular la incertidumbre. Matador, muy matador. Entonces, para nosotros, no tener que hacer esto es una respuesta muy válida, muy válida. Si a ustedes le están pidiendo en un taller, sí o sí usen logaritmos. Ya, esta respuesta está bien para calcular la gravedad. Pero en una lección, ¿les va a servir? Les pregunto. No mucho. Entonces, para eso viene un concepto importante. ¿Ya? Viene un concepto importante. Nosotros, para poder linealizar cualquier expresión que no sea n igual a 1, es decir, para expresiones cuando n sea mayor a 1, cuando me refiero a n, n es el exponente. ¿Ya? Cuando yo tenga expresiones donde n sea mayor a 1, es decir, que tenga grado 2, grado 3, o sea, cuadráticas, cúbicas y así hasta el infinito y más allá, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Es decir, yo pongo tal cual una recta, un plano cartesiano, como si fuera x y y, ¿no es verdad? Y yo pongo las variables que están interviniendo. En este caso, ¿quién es la variable dependiente? La altura. ¿Quién es la variable independiente? El tiempo, ¿verdad? Pero ojo, el tiempo que está al cuadrado, ¿verdad? Entonces, sería algo como esto la gráfica. Sería algo como esto la gráfica. Entonces, si queremos calcular la pendiente, ¿qué pasaría? Existen infinitas pendientes, ¿no es verdad? Entonces, una manera para poder linealizar esto y que quede como una recta es que en el plano cartesiano la variable que esté con un valor de n mayor a 1, con un valor de n mayor a 1, en este plano, vamos a elevarlo al exponente que está en la ecuación. En este caso, ¿a qué exponente está elevado? Al cuadrado. Entonces, asimismo, nosotros en este plano cartesiano elevamos al cuadrado el tiempo. Entonces, si nosotros tuviéramos una tabla de datos, digamos aquí, altura, tiempo, ya, 1, 2 y 3, 4. Imaginemos que aquí dice 10 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros.
Imaginemos que acá el tiempo es de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Me estoy inventando. Cuando nosotros queramos graficar en esta nueva expresión, ¿ya? Para que ahora nos salga lineal, nosotros no vamos a poner acá, ok, la altura, si bien es 10 mismo, pero no va a ser el tiempo 1. Bueno, en este caso no se va a notar la diferencia. Pongámosle el tiempo 2. No vamos a acá poner, ok, 20 metros, 2 segundos. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la variable de acá? T al cuadrado. Lo que quiere decir que el tiempo que nosotros nos están dando, tenemos que nosotros elevar al cuadrado. Es decir, aquí 1 se vuelve 1 segundo cuadrado, acá 2 se vale 4 segundos al cuadrado, acá 3 se hace 9 segundos al cuadrado y así sucesivamente. Lo que quiere decir que el punto de acá, vamos a ponerlo. El punto va a tener coordenadas, ¿qué cosa? Por ejemplo, el punto 2 va a tener coordenadas de 20 metros, perdón, ahí estoy diciendo al revés. Va a tener coordenadas de ¿qué? De tiempo cuadrado. Es decir, 4 segundos cuadrados con, como la altura no está elevada al cuadrado ni nada que ver, la altura sigue siendo la misma. Es decir, 20 metros. ¿Ya? Y este es el punto. No serían acá los 2 segundos que originalmente eran, no. Porque lo que hice fue linealizar lo que originalmente estaba la gráfica. Ahora, la pregunta del millón. ¿Puedo hacer algo con esto ahora? Pues sí, puedo hacer algo con esto. Como ahora tenemos esta nueva gráfica en la que elevamos ya el tiempo al cuadrado, o la variable que sea elevarlo al exponente que sea, en este caso tiempo al cuadrado, ahora ya puedo representar esto como si fuera una recta. Entonces, ¿cuáles mis variables acá? Variable dependiente, la altura, es la dependiente. Variable independiente, tiempo, no, tiempo al cuadrado. Ojo, la variable independiente ahora es tiempo al cuadrado, no es tiempo. ¿Ya? Porque si se dan cuenta que como ahora en la gráfica, el análisis es con tiempo al cuadrado, ¿ya? No es que nosotros, por ejemplo, cuando queríamos expresar de esta gráfica, por ejemplo, de fuerzas igual a masa por aceleración, si se dan cuenta que, por ejemplo, acá está elevado a la 1. Entonces aquí directamente hacíamos la gráfica, ¿no es verdad? Porque acá no había ningún término mayor a 1. ¿Ya? Entonces con este proceso lo que hicimos es convertir este t que estaba al cuadrado en convertir t cuadrado en nuestra variable independiente. ¿Ya? No sé si quedó eso claro, pero es básicamente que esto de acá ya no es t, no estamos analizando t, sino estamos analizando tiempo al cuadrado. ¿Ya? Por eso es que yo hice énfasis en que el punto sea segundos al cuadrado, metros. ¿Ya? Entonces con esto ya podemos encontrar una expresión. Ahí, ¿cuál sería la pendiente? La pendiente sería un medio de la gravedad. Es decir, y es igual a un medio de g por t cuadrado, ¿no es verdad? Donde la pendiente es un medio de la gravedad. ¿Y qué podemos hacer con esto? La gravedad experimental, aquí vamos a poner gravedad experimental, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces la pendiente. Si se dan cuenta. Y el proceso es el mismo. Yo simplemente, ¿qué cosa? Coloco los puntos y voy armando recta. Pero los puntos van a tener las coordenadas diferentes, porque en este caso yo elevé el eje tiempo al cuadrado. ¿Ya? Si ves, solo hice este artificio que es muy válido, que es totalmente válido, y simplemente, literal, con la pendiente, calculas el valor de la pendiente, solo lo multiplicas por 2
y ya tienes la gravedad, en lugar de hacer toda esta expresión aquí. Si se dan cuenta, aquí solamente con un datazo, un dato, y ya, tienen la variable objetivo, que es la gravedad experimental. Y esto de acá lo van a aplicar en su lección, o también en otros talleres también pueden aplicar. Esto lo revisamos el semestre pasado en una de las ayudantías, si no estoy mal. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que el análisis no siempre va a ser el mismo explícitamente, sino que ustedes tienen que deducirlo, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes entiendan todos estos conceptos acá, ¿ya? Que si ustedes entienden todo esto, van a estar belleza para la lección y para sus talleres, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta ya para cerrar? Eso podríamos especificarlo en las preguntas de abajo, tipo que la variable dependiente esté al cuadrado, en caso de que sea. No te escuché, creo. En el caso de que sea así, una ejercicio en la que tenemos que poner la variable independiente esté al cuadrado, tendríamos que especificarlo. Sí, o sea, en el caso de que esté así al cuadrado, podemos aplicar esto. Siempre y cuando, perdón, creo que tengo el micrófono muy cerca. Esto se puede aplicar siempre y cuando, ¿qué cosa? Tengas que ver cuál es tu variable objetivo, ¿ya? Esto es lo muy importante, por eso es que ustedes primero tienen que analizar el problema. Tienen que ver cuál es su variable objetivo. Porque aquí les hice el ejemplo, ¿verdad? En el reporte de caída libre, la variable objetivo es el exponente, que en este caso es aproximadamente 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero en este otro ejercicio, donde nos están preguntando, bueno, la variable objetivo es la gravedad. Ya el exponente me vale, no me importa. Lo que me están preguntando es la gravedad. Entonces, con la misma expresión que aquí tenemos, sí podemos aplicar lo que está acá abajo. ¿Ya? Porque aquí si se dan cuenta, imagínense aplicar esto que acabamos de hacer, pero para calcular el valor de n. O sea, ¿para qué? O sea, sería como un despropósito, ¿no? Porque estás aplicando esto para calcular algo que al fin y al cabo tienes que hacer demasiado proceso para encontrar el valor. ¿Ya? Siempre ustedes tienen que analizar la variable objetivo y cuál de las dos gráficas, milimetrada o logarítmica, es la gráfica que a ustedes les sirve para encontrar la variable objetivo de manera sencilla, que a ustedes no se les haga tedioso encontrarla, no, sino que ustedes ya lo hagan y ya, de una. No tienen que hacer tanta cosa acá, porque los profesores saben que hacer todo este proceso de acá, una, se pueden equivocar y dos, les toma más tiempo. Entonces, este tipo de cosas no las van a ver acá en una lección, tal vez en un taller, pero lo más recomendable es hacer esto. Pero siempre, como les digo, va a depender de la variable objetivo, de lo que ustedes quieran encontrar. ¿Ya? Ahí quedó Claro. aclarado. Va a depender de lo que les estén pidiendo. Una acotación así como para que ya les quede claro, es que todo fenómeno físico se puede graficar tanto en milimetrada como en log-log. Sin embargo, va a haber algunos casos en los que sea mejor y más fácil utilizar milimetrada y otros en el caso que sea más fácil utilizar log-log, ¿ya? En el caso del log-log, siempre les va a salir una línea recta, es decir, siempre van a poder hacer como que todo el proceso correctamente. Sin embargo, justamente porque es log-log, existe más posibilidad de que en alguna cosita se vayan a equivocar. Por eso es que, bueno, la recomendación también es, si pueden, utilizar milimetrada. Pero igual, todo fenómeno físico se puede graficar en las dos. En milimetrada, si la expresión no es lineal, lo que se puede hacer es lo que les explicó Matías, que básicamente es un cambio de variable. No importa si está en el eje vertical o en el eje horizontal, siempre que hagan el cambio de variable, pueden obtener una línea recta que en primera instancia no era así, ¿ya? Ya, finalmente eso.
Exacto, sí. Ya con eso, bueno, vamos a poner aquí fenómeno. Ya. Esto para que les quede ya clarísimo. Porque esto casi lo van a aplicar después. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta ahí para ya finalizar ya? ¿No? Entonces, ya con esto terminaríamos la sesión, chicos. Esperemos que les haya gustado. Igual pueden compartir en el grupo. Por favor, eso nos ayudaría bastante compartiendo el grupo. Y eso, chicos. Espero que les haya gustado y ya les vamos a pasar el PDF por el grupo. ¿Dónde puedo ver los videos de las ayudantes anteriores? En la descripción del grupo está el canal de YouTube. Ahí están separadas por las ayudantías, también por temas. Sí. Ahí pueden regresar sin problema. Entonces, ya, de grabar.